Destello, super ecológica. Valor, destreza, super ecológica. Amor y fortaleza, super ecológica. Distraídos que maltratan el planeta, yo les voy a enseñar una antigua receta. Oh, que no tiene cocción, me la cantaron a mí, yo te la canto a vos. Super ecológica, te pasa la receta, atada a su cometa. Y como una vez cada 3 semanas tenemos acá la super ecológica con Urbana Marrona. ¿Cómo dice que le va, señorita Belén? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente en un programa de Por Si Acaso se acaba el mundo. Pero esto quiero para la promo, chiques. Ahí divina, carísima, como siempre, la han visto por las redes dando vuelta ahí agitando cartelitos, que no sé si nos querés comentar un poquito de qué es lo que ha pasado para los que como siempre estamos caídos del catre, y bueno, ¿qué nos has traído para hoy? Bien, hoy vamos a hacer un pequeño seguimiento a un tema que está en el Congreso. Y como bien mencionabas, esta semana hubo una movilización al Congreso de la Nación, que no fue cualquier movilización, porque la multisectorial por los humedales realizó una travesía pocas veces vistas, donde con kayak y con diferentes formas de movilizarse, vinieron desde por el río, desde Rosario hasta aquí, hasta Buenos Aires, más precisamente a Plaza de Mayo, donde se marchó hacia el Congreso de la Nación. ¿Y esto por qué? Se preguntarán, ¿por qué una persona tiene ganas de venir en kayak desde Rosario a Buenos Aires? Porque hace varios meses la ley de humedales está esperando ser tratada por la Cámara de Diputados y precisamente este miércoles que pasó presentaron un petitorio para que finalmente sea tratada. La ley de humedales tiene media sanción de la Cámara de Senadores y solamente recibieron a los activistas, a quienes conformaban la multisectorial, diferentes personajes y activistas de los movimientos socioambientales, solo una de las 4 comisiones que tiene asignada este proyecto de ley, que tiene muchísimas trabas, porque hay muchos intereses en el medio, de parte de diferentes lobbies, como se les suelen llamar, aquellos espacios que hacen influencia para que el proyecto de ley que propone generar una protección, es un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los humedales, que este proyecto de ley no sea aprobado, porque viene a poner un límite al uso indiscriminado que hacen de estos ecosistemas, que brindan un montón de servicios ecosistémicos allá en Rosario, en el norte, por ejemplo, en Jujuy, en el sur, en Tierra del Fuego. Acá en Buenos Aires tenemos la Reserva Santa Catalina, tenemos Laguna de Rocha. Digo, el humedal pareciera que es algo re ajeno, pero nos rodea y nos permite tener una vida tal cual la conocemos. Y ya bastante avasallados fueron. Y bueno, es la idea de que este proyecto de ley sea finalmente aprobado para que exista un comienzo a esa protección. No va a ser una única solución la aprobación de la ley de humedales, pero es un comienzo para empezar a poner en el eje no ya al ser humano, sino a los ecosistemas, porque es necesario protegerlos. ¿Y por qué? Porque me gusta abrazar árboles, no, porque necesitamos de esos ecosistemas para mantener nuestra vida tal cual la conocemos. Por ejemplo, en el conurbano, un humedal hace que no nos inundemos. Eso tan vital y tan sencillo es la función de un humedal en el conurbano. Así que bueno, esta semana estuvimos ahí agitándola y bueno, esperando a que las diferentes comisiones muevan y arranquen para que el proyecto de ley sea aprobado. Belén, no sé si te estoy preguntando cualquier cosa, vos corregime en ese caso, pero ¿también tiene que ver esto que está pasando con los humedales con lo de los carpinchos de Nordelta? Exactamente, esos espacios donde actualmente hay countries, antes eran un humedal donde había animales que tenían su vida libremente, pero el ser humano que le encanta tener lugares pomposos para vivir y se olvida que en ese lugar había animales, ahora se quejan de que esos carpinchos aparecieron, pero esos carpinchos estaban antes que ellos. Entonces es interesante lo que está sucediendo y nuevamente el ser humano que corre de eje a todo lo que no sea él y pone a los animales, ¿no?, en esta situación de, bueno, ahora los vamos a tener que desalojar, o incluso hay que ver cómo se va a desarrollar y esperemos que lo hagan con mucha responsabilidad quienes están en los puestos de toma de decisión y que sigan bien de cerca, porque esos animales merecen ser
cuidados y merecen ser protegidos, porque al fin y al cabo eran quienes estaban primero en esos lugares. Es la clásica, ¿viste? Te ponen las fotos que aparecieron el año pasado con las quemas de humedales, con las quemas que hubo por todos lados, lamentablemente, y te mostraban a los animalitos carbonizados y todos compartiéndolo, pero después, ay, el carpincho me mordió el perro, ay, qué loco. Es el mismo carpincho que compartiste, o sea, es el hermano del que compartiste prendido fuego hace un año. Es medio, bueno, mi opinión se ha dejado ver en lo que acabo de decir. ¿Y vos nos ibas a hablar de este tema o de otro? Esto fue una pequeña introducción para lo que está sucediendo en el Congreso. Este proyecto de ley de humedales también está esperando como la ley de etiquetado frontal. Capaz que en esta semana escucharon hablar a diferentes referentes políticos, lo escuchamos hablar al presidente, lo escuchamos hablar a Máximo Kirchner acerca de la ley de etiquetado frontal. Y por si viven adentro de un tupper de esos que vienen con trabita para abajo y no saben qué es la ley de etiquetado frontal, les vengo a contar un poquito para que estén en tema y se den cuenta que también les interesa a ustedes. Esta ley de etiquetado frontal, más precisamente su nombre pomposo, es Ley de la Promoción de la Alimentación Saludable, propone reparar un sistema alimentario que está roto. Esto es en relación a todo lo que viene sucediendo en América Latina, que es uno de los países que Argentina es uno de los países que mayor cantidad de ultraprocesados consume. Es el tercer país de América Latina que mayor cantidad de ultraprocesados consume. Entonces, ¿y qué sucede con esto, no? Porque tal vez digan, bueno, pero la gente come lo que quiere, es problema de la gente. No, no es problema de la gente. También es necesario contar con información clara en lo que compramos. Y la ley de etiquetado frontal propone asegurar el derecho a la información, el derecho a la alimentación saludable y el derecho a la salud. ¿Cómo lo propone? Identificando aquellos productos que tengan exceso de nutrientes críticos con un sello, un octógono negro que indique que ese producto tiene exceso en, por ejemplo, exceso de sodio, exceso de azúcares. Y esto tiene un motivo muy, muy válido, que es que en Argentina mueren 600 personas por día a causa de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y esto qué tiene que ver con la ley de etiquetado frontal? Bueno, esta ley de etiquetado frontal, al identificar estos nutrientes críticos directamente vinculados con las enfermedades crónicas no transmisibles, como son diabetes, enfermedades renales, enfermedades de un montón de aspectos, ¿no? Incluso a mí me hace mucho ruido cuando se habla de la ley de etiquetado frontal, que ponen la obesidad como único factor para modificar. Y no, incluso aún existiendo una buena intención al momento de comunicar, tenemos que empezar a cuestionar y despojarnos, ¿no?, de esos prejuicios, incluso estéticos, que se ejercen sobre las personas y más sobre las mujeres, con esta necesidad. Pero bueno, esto es lo que propone la ley de etiquetado frontal: identificar los productos, pero también regular el marketing dirigido a niños y niñas que están bombardeadas con 60 publicidades semanales. Esto es un dato de la Fundación Interamericana del Corazón. Y otro ítem de esta ley y otro eje es regular el ingreso de esos productos a los entornos escolares, que es el lugar donde aquellas personas que tienen niñez no pueden controlar. A veces, a mí me acuerdo que me daban plata a la mañana, yo iba a turno mañana, y me compraba una Coca-Cola de 600 y un alfajor Jorgito de chocolate, ¿no? Y entonces es el único ámbito donde madres, padres, tutores, tutoras no tienen posibilidad de controlar. Entonces estos ámbitos escolares también deben ser regulados para que sea una solución integral a este gran problema que representa las enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina. Es re interesante todo esto que contás, porque también, viste, después te marcan como, de hippie, que, solo comes frutita. Y no, es importante saber qué es lo que uno está comiendo. Mientras lo digo, está comiendo frutita la hippie esta. No, es importante saber qué es lo que uno está comiendo. Y yo soy de las que te mandan fotos diciéndote, perdón, Belén, caí, me compré un Kit Kat. Y vos me decís, está bien, pero vos sabés qué es lo que estás comiendo. No es que alguien que no tiene la mano dice, me voy a comprar este yogurcito Ser porque tiene color verde y me va a ayudar un montón. Y es como,
veneno puro. A mí me pasó que fue todo un trabajo empezar a leer a Sole Barruti, fue como, no la voy a leer porque no voy a comer nada más en mi vida, y es muy fuerte todo lo que hay detrás, y lamentablemente todo lo que hay detrás del sistema alimenticio es negociados. Porque vos podés decir, bueno, sí, vos te clavás un asado que es fuertísimo, que tiene un montón de grasa, que lo que vos quieras, pero de última es algo que vos estás haciéndote, o las galletitas que te hace tu abuela, pero la macana de consumir cosas que comprás, de consumir cosas manufacturadas, es que no sabes qué es lo que estás consumiendo. Exactamente, y a esto propone esta ley de etiquetado frontal, asegurar el derecho a la información. Tenemos experiencias regionales muy interesantes, la tenemos en Chile, donde el proyecto de ley de etiquetado frontal ya lleva unos años de estar aplicado, y hace muy poquito hubo un informe respecto de cómo impactó esta ley de etiquetado frontal. En Argentina, los sectores que se oponen a esta ley, que viene a dar un montón de herramientas a la ciudadanía, los sectores que se oponen a este proyecto de ley dicen que va a generar pérdida de trabajo, que va a generar confusión, que va a generar la demonización a ciertos ingredientes, y por todo lo contrario, en Chile, el último informe ha indicado que no ha generado pérdida de puestos de trabajo. Incluso ha mejorado la información que cuentan las personas consumidores, y que hoy el 80% de las personas que vive en Chile elige en función a qué cantidad de octógonos negros tiene ese producto. Y es más, a veces cuando agarro la tele de aire, o miro el cable, ¿no? Esa práctica rudimentaria que ya no se suele hacer, veo que las publicidades, además de publicitar con diferentes publicidades que van dirigidas a Chile, dicen libre de octógonos negros, libre de sellos negros. Entonces, hoy ha demostrado la ley de etiquetado frontal ser muy eficiente y ser, repito, nuevamente, una de las patas para reparar el sistema alimentario. Hay muchos sectores con conflictos de intereses dentro del ámbito de la nutrición, porque que tengas un título universitario no significa que siempre estés de parte de los consumidores y las consumidoras. Entonces, estos sectores dicen que la ley no va a servir para nada porque se necesitan otras medidas. Y sí, más vale, se necesitan otras medidas, pero es un comienzo. Y vos mencionabas recién al postrecito verde, y la industria láctea es uno de los sectores que mayor oposición presenta a este proyecto de ley, junto con el lobby de las bebidas azucaradas. Y es más, en las sesiones informativas, estos espacios que tiene el Congreso para que participen diferentes sectores de la sociedad civil, para que los diputados y las diputadas escuchen las peticiones, vino un muchacho de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y vos decís, ¿qué hace un muchacho de la Cámara de Comercio de Estados Unidos acá oponiendo y pidiendo que el proyecto de ley, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores, sea modificado? Y vos cuando ves a quienes representa y te das cuenta que son esas grandes empresas que deberían empezar a cambiar el modo de producir, porque eso es también lo que genera esta ley de etiquetado frontal y que ya fue registrado en Chile. Y pongo a Chile como referencia porque es la que mejor ley tiene en esta región. Uruguay tenía una con muy buenas intenciones, luego asumió la calle Pou, empezó a postergarse, se cambió los límites, el perfil de nutrientes, que son los límites que se establecen para saber qué productos van a llevar un octógono de advertencia, y diferentes parámetros que nuestra ley, que está esperando ser tratada por la Cámara de Diputados, es la que mejor evidencia científica tiene, y es el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Así que tenemos una ley hermosa esperando a que sea tratada, ¿no? Y hay sectores que están, sectores de la política que están reclamando que la oposición actual deje de jugar con la salud de 45 millones de argentinos y de argentinas, y que finalmente este proyecto de ley sea tratado y aprobado sin modificaciones, como lo propone la sociedad civil, que mucho trabajó en este proyecto de ley. ¿Qué podemos hacer nosotros desde acá? Bueno, desde acá te tenemos a vos y levantamos las banderas, pero
consumidor que está escuchándonos, quienes nos siguen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos compartir? ¿A quiénes nos recomendás que sigamos para estar más informadas también? Bien, sí, esto que vos decís es compartir, aunque parecieras que tengo 30 seguidores y la única que me contesta las historias es mi tía Marta, no importa, porque incluso he tenido experiencias, ¿no? Mi mamá que en su vida le interesó nada de esto, cada vez que ve algo me dice, mira María Belén, sí, me llamo María Belén, mira María Belén esto que están pasando en la tele. Y también mi hermana, digo, mi núcleo familiar, después gente amiga me escribe, ¿no? Diciendo, nunca le había prestado atención a este tema, pero las redes hoy son una herramienta y está buenísimo compartir lo que querramos, pero también tener espacio para compartir esta data que no llega y que el algoritmo es bastante botón y que no hace que circule. Yo recomiendo leer y escuchar a lo que tiene para decir la Sociedad Argentina de Nutricionistas por la Alimentación Real, perdón si lo digo mal, que se llama Sanar Nutrición, donde gente que ha estudiado y que no tiene conflictos de intereses, que eso es lo que más me interesa de todo esto, que no tienen un contrato para publicitar un turrón mágico que te saca el hambre o un yogur fantástico que te hace que los huesos estén fuertes y sanos, sino que es gente que trabaja en pos de una alimentación real, acercando información sin conflictos de intereses. Y eso es lo que ustedes tienen también que prestar atención. Esta persona que me está recomendando que consuma este postrecito porque me va a dar que puede ir al baño, porque también es eso, ¿no? Estas imposiciones también de que no podés hacer caca, consumí este yogur. Pero antes de cuestionar qué clase de alimentación estoy llevando, o si no tengo una condición médica que me merezca ir al médico, ¿por qué buscar soluciones mágicas, no? Y la alimentación es algo que no lo tenemos en nuestro radar como una decisión política, pero lo es, e incluso nos puede permitir tener una salud y nos puede permitir tener una mejor calidad de vida. Y no estoy hablando de tener una alimentación carísima, no, alimentos reales, alimentos de estación, alimentos de temporada, y que nos animamos a probar. Siempre les milito las legumbres, que son baratas, son ricas, y se puede hacer lo que sea. Postrecitos, budines, albóndigas, digo, quitar a la legumbre solamente de la posición de guiso y de guiso para llevarlas a lo que quieran, porque al fin y al cabo son bastante neutras. Entonces, hay un montón de laburos para hacer en relación a nuestra soberanía alimentaria, que si quieren en otra ocasión podemos mencionar cómo la soberanía alimentaria también se vincula con la perspectiva de género, algo que pareciera que no está vinculado, pero está muy vinculado y que también debe ser atendido y es algo que tenemos que tener en nuestro radar. Buenísimo. Yo siento que cada vez que tenemos esta columna, mi cerebro un toque se agranda y entra información nueva y yo salgo de acá diciendo, ya fue, ahora voy a hacer, ¿sabes qué? Fanática de super ecológica, acá voy a hacer la super ecológica. Después, bueno, durante de ahí a 3 semanas van bajando las emociones, cuesta, pero la idea es, bueno, también saber que con un poquito siempre se puede y bueno, ya sabemos, Sanar Nutrición, vayan a seguir y quienes no sigan a Belén, @Belén Silva con 2A al final, también lo saben para seguirla y comentarle, Belén, este turrón me está matando. Y poder permitirnos también tener errores, tener como tropezones a nivel alimentario, que a veces decimos, bueno, voy a arrancar, voy a ir a la dietética a comprar esa avena y me voy a hacer... Y al segundo día terminás yendo a la panadería y comprando facturas y decís, ¿por qué no debía hacer eso? Y te sentís mal y es el efecto contrario, ¿no? Y entender que la alimentación es algo que aprendimos durante muchos años a llevarlas de determinado modo. Entonces, siempre les digo que no hay ningún Dios que te venga a castigar de la alimentación saludable, porque un día, en vez de comer porotos, te hayas clavado una salchicha o un patty, porque es algo que es contraproducente. Entonces, permitirnos abrir nuestro abanico de alimentación y si algún día la pifé, bueno, se arranca el otro día, se pone en remojo las lentejas y borrón y cuenta nueva. Ah, no, a mí me dijeron que hay por el sur del conurbano una súper ecológica que si te ve que estás comiendo algo que no va, te tira con un rayo y cagaste. Eso me dijeron a mí. Yo por las dudas tengo mis legumbres en remojo y quien no las haya puesto,
pueden calentar el agua para que se humecten más rápido. No sé si está bien eso nutricionalmente, pero lo pueden hacer, así que vayan a poner en remojo sus legumbres. Bien, sí, y nuevamente, que este espacio pretende ser algo que nos dé información, que no nos angustie, porque a veces cuando escuchamos hablar de alimentación, escuchamos hablar de cambio climático, y escuchamos hablar de otros conflictos ambientales, nos vamos cargados, cargadas, y diciendo, bueno, estoy haciendo todas las cosas mal. No, porque hasta este momento no tenías información, o la habías escuchado y no le habías dado bola. Entonces, es una nueva oportunidad para decir, bueno, voy a involucrarme, apoyar las campañas que se están realizando por la ley de etiquetado frontal, apoyar también a aquellas personas que vienen haciendo una labor importantísima, ¿no? Yo siempre recomiendo a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que depende de la Facultad de Nutrición de la Universidad Nacional la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Miriam Gorban, a quien me voy a tatuar en el pecho porque la amo, y es una referente en soberanía alimentaria y es del sur de Buenos Aires, ¿no? Si bien ella creo que nació en Santiago del Estero, pero vive en Lomas de Zamora, así que Miriam, si me estás escuchando, te amo, te quiero adoptar como mi abuela. Orgullo de ser de Lomas. Acá me parece que hubo ahí un orgullo de ser de Lomas que no sé si vamos a aceptar en la República Separatista del Sur, pero bueno. Bueno, ya está. Esa la cortada hace más después. Cuando subimos, esa va cortada. Muchas gracias, Vilu, como siempre, por acompañarnos, por desasnarnos y por enseñarnos un toque más sobre soberanía alimentaria en este caso. Gracias por estar, te queremos mucho y te esperamos dentro de 3 semanas, Super Ecológica. Muchas gracias y siempre es un gusto charlar con ustedes. Y bueno, la que viene, traeremos algo interesante para compartir y para desarmar esas ideas que las tenemos ahí como conceptos que están estancos y poder renovarlas y traer un poco de aire fresco. Así que muchas gracias y nos vemos dentro de un par de semanas.